Resulta que un día me puse a pintar e invoqué una diosa que no sabía que existía. Hola mi reina hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a este espacio. Aquí estoy grabándote este podcast en un día muy lluvioso, como pinta toda esta semana, y muy lluvioso es muy lluvioso. Y quiero aprovechar además este espacio para decir que deseo con todas mis fuerzas que esta lluvia llegue a las partes de España que están sufriendo todos esos incendios. Que esta lluvia pueda trasladarse con toda la fuerza que cae hasta allá para evitar futuros desastres. Y con esto me llama la atención, justo según lo estoy diciendo, que todas las últimas veces que se ha grabado podcast también estaba lloviendo. Me pregunto si esta energía de la lluvia me vuelve más, no sé, más ganas de estar sentada, más ganas de estar en casa, más ganas de quizá grabar podcast. Es muy posible. Y en esta línea viene el podcast de hoy. En la clase de premenstruación que di el día 17, os conté que convertiría esta historia en un podcast, así que aquí estoy cumpliendo mi palabra y contándoos lo que pasó, porque en la clase solo os di como unas pistas de algo. Y de hecho te quiero recordar a ti que si no has escuchado esa clase, es una clase muy hermosa en la que pasamos por todo lo que necesitas saber sobre tu premenstruación. Te aseguro que todas las chicas que la han visto y que están viendo la grabación están todas con la boca abierta porque no pueden creer todo lo que no saben de su premenstruación y lo necesario que se nos hace cuidarla. Porque cuando no la nutrimos, desnutrimos no solo esta fase, sino todas las demás. Y esto es algo un mensaje que he intentado que llegue a vuestro lado. El hecho de nutrir nuestra premenstrual es muy importante, muy necesario. Y cuando lo hacemos, nuestra vida es como que se siente más, no solo más nutrida, sino que de alguna manera multiplicamos nuestra energía en el resto de hábitos. Pero bueno, iremos entendiendo esto poco a poco, pero de verdad que para mí la base de todo esto está en esa clase. Te aseguro que no es lo que estás acostumbrada a escuchar, es más a fondo. Te comparto ahí uno de mis mejunjes premenstruales que también os encanta y qué hábitos y cuáles no deberíamos, intentar, porque también hablamos de eso, ¿no? Muchas chicas dicen, bueno, es que yo tengo esto, yo no puedo esto, entonces, ¿qué tal si adaptamos estos otros? Pero bueno, este podcast como también está relacionado de alguna manera con la premenstruación, porque lo que a mí me pasó fue en la premenstruación, pues os quiero recordar esto para que también todo os haga mucho más sentido. Os voy a dejar el link de pago en la descripción para las que queráis acceder a la clase y vamos con el podcast. El pintar es algo que yo he hecho desde pequeña, pero sin embargo por muchos años de mi vida, sobre todo cuando me puse a viajar, porque yo no sé si tú llevas en este podcast mucho tiempo o no, pero las que llevéis mucho tiempo ya lo sabéis. Yo me mudé a Australia. Antes de Australia también viví en Irlanda, pero el caso es que cuando yo me mudé a Australia yo me vine sin absolutamente nada, como se suele decir vulgarmente, con una mano delante y una detrás. Entonces, obviamente, todo lo que tenía que ver con mis pinturas, etcétera, yo me lo dejé atrás, porque en el fondo solo venía por 6 meses, pero por otro lado también estaba haciendo un poco de... estaba huyendo de algo que ocurría en mi vida, de una enfermedad que me habían diagnosticado como terrible, y yo venía a tomar un poco de aire antes de seguir con mi vida y entender si era lo que realmente quería seguir haciendo o no. Y resultó que esos 6 meses se han convertido ahora en 6 años. En el mes de septiembre hará 6 años. Y, y bueno, de alguna manera yo al cambiarme tantas veces de casa, al estar constantemente en cambio y en descubrimiento, no
no recordé que había esta parte de mí tan importante que era el pintar, el crear. Y es verdad que según lo fui dejando, hubo una parte de mí que se iba apagando. Pero no fui consciente de esto hasta que no lo retomé. Y ojo, que yo diga que esto es una práctica que hacía desde pequeña no quiere decir que yo sea una pintora ni que yo haya aprendido unas habilidades de pintura en ningún lugar, no. Simplemente yo de pequeña dibujaba mucho, pintaba mucho, fui a algunas clases durante un par de años, pero era muy pequeña. El resto del tiempo fue simplemente experimentación. Y eso es lo que ha seguido siendo hasta ahora, experimentación. Es cierto que mi madre me ha pedido ciertos cuadros para casa, como que quiero un cuadro para esta área, ¿qué me puedes crear? Y yo se lo he creado. Pero todo ha sido desde la experimentación y intentando, voy a decir, callar esa voz que constantemente me decía, si tú no sabes hacer de esto, ¿por qué lo haces? Si esto tú no eres experta, ¿por qué sigues por aquí? Y creo que esto es algo que le pasa absolutamente a todos los artistas. Es una voz que está dentro de nuestra cabeza, que hay que aprender a callar, pero ojo que no se necesita ser artista y todos y todas llevamos dentro un artista. ¿Por qué os cuento esto? Porque mi historia con la pintura es mi historia con mi intuición. Porque los mensajes que a mí me llegaban sobre lo que tenía que pintar o lo que quería utilizar como materiales, etcétera, eran todo como, imaginaos esos mensajes que te vienen así como medio separados, que no los sabes poner juntos, que no entiendes, que es como, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Pero qué sentido tiene eso? Dame mensajes más claros. O sea, lo típico de una mente racional intentando hacer sentido de algo que obviamente no lo tiene. Entonces, pintar para mí ha sido apostar cada vez más por mi intuición y dejarme llevar por esa voz interna que me decía, dibuja esto, dibuja lo otro. Y obviamente ha habido otros ejercicios que he ido haciendo, que los compartiré con vosotras, ya os diré dónde, que han ido acelerando este proceso en el que yo me he ido sintiendo no solo con más confianza, sino con menos juicio hacia lo que hablo y lo que hago y lo que plasmo y lo que escribo, como simplemente una manera de sacar algo que hay en mí y utilizar el arte del tipo que sea como un canal, una canalización. Entonces, mmm, esta historia viene de, pues simplemente una premenstruación, en concreto mi premenstruación pasada, en la que llevaba varios días con la necesidad de dibujar una mujer con cuernos. Y bueno, yo fui y me compré un canvas y dije, bueno, voy a dibujar una mujer con cuernos. Obviamente, como mi mente, como la de todo humano, sigue ahí y empieza a decir, pero ¿por qué una mujer con cuernos? ¿Pero por qué cuernos tan grandes? Pero, Dios mío, ¿qué parece esto? Entonces, simplemente dije, mira, ya te vas a callar y vas a dibujar esto. Yo voy a seguir porque esto es lo que llevo varios días visualizando. Yo no sabía ni qué cara iba a tener, ni qué colores quería, ni qué iba a poner en el fondo. De hecho, solo empecé por ahí. Y de hecho me pidió pintarle cara. Si habéis visto mis cuadros anteriores, todos me pedían no tener cara. Hace muchísimo que pinté el primer cuadro de una mujer, que fue el que puse en mi habitación, y que muchas personas que venían a mi habitación me decían, wow, amo ese cuadro. Y simplemente para mí fue una representación de mí misma siendo una mujer con la luna, que también parecían cuernos, ojo, pero era la luna. Yo soy Tauro, entonces yo les decía, bueno, es una Tauro como yo, en fin, pero no tenía cara. Esta es la primera vez que uno de mis cuadros me pide que le pinte cara. Y bueno, pues me dejé llevar sin saber si iba a ser capaz de pintar, porque nunca había pintado ojos, nariz, boca, mucho menos hacerle las sombras. Primera vez. Primero me salió la cabeza y después, cuando ya lo tenía dibujado, me llegó el impulso de que tenía que dibujarle detrás una especie de Johnny y me llegaron a la cabeza algunos símbolos que dije,
en algún momento los pondré por ahí. Y colores. Bueno, yo empecé a pues dibujar, a hacerlo y pensaba, y es cierto que según he ido moldeando mi vida en torno a mi ciclo, me he ido dando cuenta de que en la fase premenstrual no me cuesta nada, todo esto sale solo, porque ya después de tanto tiempo conectando con mi ciclo, sé entender las energías sutiles que se mueven en mí, entonces me cuesta muy poco conectar con esta sensación de venga, haz esto aquí, haz esto allá, pon esto, ponlo allá. ¿A cuántas personas no les pasará como me ha pasado a mí anteriormente, como de empezar un cuadro a lo mejor en premenstrual, me llega la menstruación y decir venga, voy a seguir? Y a lo mejor durante la menstruación quizá a veces puedo crear, pero hay veces que no. Y durante la folicular, horrible. Y esa desesperación de es que no puedo, es que no me sale de la manera que me sale en premenstrual. Entonces, esa frustración cuando no conoces del todo bien tu ciclo, que es como, pero ¿por qué ayer sí, hoy no? ¿Qué ha pasado con todas esas ideas que estaban en mí? ¿Dónde se han ido? Estoy segura de que a muchas personas, muchas mujeres les pasará esto mismo, ¿no? Esperando a que les visiten las musas, como ¿por qué se han ido? ¿Por qué vuelven? Ojo que es cierto que desde que me he permitido conectar de una manera tan, no sé, no es salvaje la palabra, pero de una manera tan neutra pero a la vez verdadera con esta energía, fluye mucho más a lo largo de todo el ciclo conmigo, pero el punto inicial fue conectar con ella en la premenstruación porque es cuando más presente está. Entonces, bueno, yo seguí pintando mi cuadro. Hubo un momento, y esto no se lo he contado a nadie, y es muy vulnerable, pero lo voy a contar, se lo he contado solo a una amiga a la que le cuento todo este tipo de cosas que me pasan. Hoy en día, vosotras también sois mis amigas, estáis aquí escuchando esta otra parte de la historia que no la cuento por Instagram, solo lo cuento para aquellas personas que realmente quieren pasar tiempo conmigo y me quieren escuchar, ya sea en mi newsletter o en mi podcast, no en cualquiera que esté haciendo scrolling down. Y es que miré la cara que yo había dibujado de esa persona y una sensación que subió a través de mí que me hizo llorar y me hizo conectar con esa imagen que yo misma había creado como si fuera un ente real, como si fuera una creación, como si le hubiera dado vida a algo que había estado vivo hace mucho tiempo, pero yo no tenía ni idea. Entonces me puse a buscar, me puse a investigar y no os vais a creer lo que encontré sobre la existencia de una diosa que tenía cuernos. Y ojo que en el cuadro yo había pintado una diosa con cuernos, detrás tenía un yoni y allí arriba estaban las fases de la luna. Os lo voy a leer de manera literal, aunque lo tengo que traducir porque lo encontré en inglés. La diosa con cuernos es uno de los símbolos más antiguos conocidos para representar a la gran madre. La cabeza con cuernos era un sinónimo de fertilidad. En Egipto, la gran madre original, Hathor, y a veces Isis, se representaban con una cabeza con cuernos de vaca o de toro, lo que también nos lleva a identificarlo con el dibujo anatómico de un útero. Se le relaciona con el símbolo universal de yoni, mujer y útero. Casualmente, también me pedía que pusiera bastante rojo y incluso en los ojos le puse rojo, un rojo medio brillante que me compré en Colombia, que es, es un color, representa como lujo. Bueno, pues además dice, la antigua diosa Hathor también se conoce como la mujer o la maestra del albornoz o la capa roja, la mujer de la vulva y el útero, la diosa del amor, la sexualidad, el nacimiento y el templo femenino de las artes. Sus discípulas llevaban vestidos rojos o bandas rojas o collares que tenían detalles rojos.
En algún lugar también leí sobre las fases de la luna, porque obviamente eso está muy conectado con la fertilidad y con la gestación. Y pues, ¿cómo pensáis que yo me quedé cuando leí esto y dije, ¿what? Además, el color, la diosa del Yoni, cuando yo había dibujado detrás un Yoni, casualmente, oigan, esto también es muy fuerte, casualmente uno de los símbolos que yo había visto por alguno de mis libros y se me había quedado grabado, también era la misma representación de ella. Mi mente lo relacionó porque también eran como unos cuernos, pero nunca pensé que era la representación de esta mujer. Con esto quiero decir, a través de la intuición, de una manera que desconocemos, accedemos a información que desde la mente consciente no accedemos, que la mente consciente no entiende ni sabe de dónde sacar. Pero entonces, fijaos cómo el cuerpo sabe, la intuición sabe, aunque no lo entendamos. Y es que esta fase, la premenstrual, con la bajada de los estrógenos y siendo la progesterona la que más predomina, y sobre todo en la última fase isquémica, esta fase de la premenstruación, que es como más fase caótica, nos pone en contacto con un montón de información, nos quita un velo que sí existe durante otras fases y en esta fase se cae, que es hermoso. Lo que pasa es que nos han de alguna manera condicionado a temer a la oscuridad, a temer a lo incierto, a no escuchar a lo que no podemos racionalizar. Y esta oscuridad en realidad es matriz, es útero, es espacio fértil. Y es esta oscuridad interna que tenemos cada mes la posibilidad de habitar, si así lo decidimos, que desde aquí nacen muchas cosas, nacen visiones, nacen sueños, nacen símbolos. Entonces, por favor, no lo dejes pasar, por favor, entiende que esto es una capacidad que la tengo yo, pero también la tienes tú, que no va a ser de un día para otro, porque es cierto que lleva un tiempo empezar a conectar con todo esto, pero lo que pintas, lo que escribes, lo que sueñas en esta fase puede incluso ser un mapa de tu alma. Entonces, ¿por qué lo dejamos pasar? ¿Por qué nos cuesta tanto sentarnos a simplemente dejarnos llevar sin que sea la mente la única directora de la orquesta, ¿no? Entonces, gracias a estos descubrimientos internos míos, esta sensación de, wow, esto es algo de lo que tenemos que hacer uso de esto, tenemos que, de alguna manera, conectar todas nosotras para saber hasta dónde puede llegar nuestro poder, que lo que a veces buscamos fuera, en libros o en otros lugares, ya está dentro, pero hay que confiar y hay que tomarse el tiempo y hay que encontrar este canal y la creatividad con cualquier cosa, y no tiene que ser que sepas pintar o que quieras ser pintora o que tu futuro esté en la pintura o en la escritura o en la cerámica, no. Es solamente una forma de venir a traer información, de empezar a confiar. Y es por eso que voy a crear un espacio únicamente para mujeres que quieran conectar con su premenstruación y con esta creatividad. Os voy a contar más específicamente en otro momento porque esto es un refugio muy hermoso para todas aquellas que estén dispuestas a indagar, a explorar con mucha curiosidad, a desarrollar esa artista que llevan dentro y a utilizar el arte como una forma de comunicarse con ellas mismas y con su intuición en este refugio con otras mujeres en un grupo muy reducido. Este sí va a ser un grupo muy reducido porque va a ser una versión beta de un programa que saldrá en versión pues full el año que viene y que este año vamos a crear entre todas, y viene de mi experiencia, viene de mi vivencia, viene de que, Jolín, quiero que tú también lo experimentes, que tú sepas que esto está dentro de ti, que
esto no es magia, esto no es solo para algunas, esto está aquí para todas y que cuando tú aumentas tu capacidad de confiar en tu intuición no solo te sirve para el resto de cosas en la vida, sino que cuando conectas con esta creatividad te sirve para absolutamente todo en la vida, tanto para el trabajo como para con tus hijos, para tu casa. Cuando la creatividad fluye a través de ti, que es así como debería ser para todas nosotras, eres una mina de ideas y para eso hay que sacar lo que está dentro de nosotras. Quizá mm, descubras que tu cuerpo ya sabe algo que tu mente aún no entiende. Entonces, te invito a que esta próxima premenstruación, la próxima que te llegue, pruebes a hacer algo sin planear, sin mente. Escribir lo que te venga, dibujar, cantar, danzar y que este sea tu primer paso. Y si quieres seguir dando pasos hacia allá, puedas venirte con nosotras a este nuevo programa que se llama El arte de la premenstruación, pero empieza por hacerlo tú sola una vez. Empieza por ver qué tanto te cuesta, cuál es tu relación con tu premenstruación, cuál es tu relación con la creatividad, desde dónde creas, qué son las palabras que te vienen a la mente consciente cuando piensas en crear y qué se mueve dentro de tu cuerpo cuando piensas en crear y cuál es esa semilla que quisieras plantar. Hay un montón de cuestiones que se pueden despertar en ti de muchas maneras y que lo puedes ir refinando, pero sin duda creo que esto es algo muy hermoso de hacer acompañadas porque lo que otras pueden llegar a ver, entender o vivenciar, a nosotras nos sirve como impulso también para empezar a creer mucho más. Yo me acuerdo cuando se lo conté a mi amiga que ella fue como, tía, no me lo puedo creer. Y casualmente, de manera casi inmediata, ella vino a la clase de la premenstruación porque quería saber más, como que, ¿será que yo también tengo esto dentro de mí? Así que si no conoces tu premenstruación, te recomiendo que primero hagas la clase o que directamente te vengas con nosotras a este refugio que va a ocurrir en octubre. Y si ya la conoces, empieza por hacer algo, como he dicho, sin plan, sin mente, por hacer. Y no tiene por qué ser en un papel. Puede ser en una pared, puede ser ordenando cosas en tu casa, puede ser sacando ropa vieja del armario. Déjate llevar un poco y conoce qué es esa voz que hay dentro de ti que en esta fase sale a la luz. Y bueno, en los próximos episodios, el próximo episodio va a ser algo muy rompedor, algo muy revelador y un tanto, ¿cómo se dice? Rebelde. Así que te recomiendo que te prepares para escucharlo, que también vas a tener que dejar tu mente aparte porque, bueno, algo de mi personalidad también. Fijaos que poco a poco, según voy conectando más, no solo con mis fases del ciclo, sino especialmente la premenstruación es la que más me muestra mi yo verdadero. Cada vez hago cosas en mi día a día y en mi vida, y eso que siempre he sido una persona muy fiel a mí misma, pero hago cosas cada vez más alineadas con mi verdadero yo sin que me importe un carajo, como diría mi amiga, lo que piensan los demás o lo que esto signifique. Y una parte de mi personalidad es ser rebelde e ir en contra de todos los sistemas y todo lo que nos dicen que tenemos o debemos ser y buscar más allá de lo que se plantea evidente. Entonces te quiero traer conmigo, quiero que vengas conmigo y que desde tu vivencia puedas experimentar con la información que yo te doy y simplemente aceptar que no todo se tiene que sentir real o mentira para ti, simplemente puede ser, bueno, un dato más que no sabía o que sí sabía y que quizá en algún momento me servirá o no, pero es un constante, como he dicho, una constante experimentación, búsqueda de cosas diferentes y de preguntarnos por qué hay muchas partes de nosotras que no solo las ocultamos, sino que las presionamos hacia abajo, que las hacemos a un lado como si no estuvieran, pero en realidad ellas siguen llamándonos con fuerza constantemente.
Bueno, espero que este podcast haya plantado en ti alguna semillita, aunque solo sea para que en tu próxima premenstruación te pongas a dibujar, a escribir, a danzar, a lo que quieras. Te mando un abrazo muy grande y nos escuchamos en el próximo podcast. Un besito.